¡Cuéntanos tu historia! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle ya en este mes de abril del año 2025. Mes de abril que por supuesto para nosotros implica un aniversario de nuestro querido Cancún. En este año pues son el 55 aniversario de Cancún y con ello pues nosotros nos damos a la tarea de realizar esta serie de programas especiales Cuéntanos tu historia, porque la verdad es que Cancún, aunque es una ciudad joven, tiene mucha historia y vamos a conocer a sus protagonistas. Hoy, como lo hacemos por costumbre, quisiera que te presentaras, nos dijeras tu nombre y en qué año llegaste a Cancún. Yo soy Tiziana Roma Barrera, yo llegué en el 75, a los 9 años de edad. ¿De dónde? Año, mira, veníamos de Mérida. Yo llegué chiquita, pues no es que haya llegado por mi paso propio, llegué porque mi papá le ofrecieron, don Antonio Enrique Sabiñac, le ofreció la concesión de 2 playas públicas, Playa Chacmol y Playa Tortugas. Veníamos de Mérida, habíamos vivido ahí 3 años y 3 años previamente en la Ciudad de México. Y yo antes, bueno, mis papás, él era italiano, mi mamá era mexicana, se conocieron en Italia, en Venecia, y luego se fueron a vivir a Bélgica, y yo nací ahí, pero nada más nací ahí, o sea, nada más estuve 3 años ahí de chiquita y a los 3 años de edad llegué a la Ciudad de México. Y te digo, luego Ciudad de México, luego Mérida y luego Cancún. Ya veníamos nosotros desde el 74, Pati. Primero llegábamos a Isla Mujeres, luego llegábamos a un hotel que está aquí al lado del Palacio Municipal, porque a mi papá le dieron la concesión, te digo, de estas 2 playas públicas. Y en ese entonces todavía no habían llegado los turistas como tal, y mi papá ofrecía los bailes para los albañiles que estaban haciendo toda la construcción de la zona hotelera. Entonces me acuerdo que eran los bailes de traer o sea, de cumbia, y me acuerdo de una vez que vino Víctor Iturbe, el Pirulí, nosotras bien chiquitas allí esperando. ¿Cuántos años tenías? 9 años, yo cuando llegué, 8 o 9 años cuando empezamos a venir aquí a Cancún, y desde ese entonces yo me considero Cancún, bueno, quizá me consideré cancunense muchos años después, pero he crecido, he vivido toda mi vida aquí, Pati. Cancún es el lugar que me ha dado todo, patria, identidad, me ha dado arraigo, me ha dado mis amistades, me ha dado mis hijos, me ha dado los amores de mi vida, mi familia. Entonces, pues prácticamente toda mi vida aquí, Pati. La verdad es que hay tanto que agradecerle a Cancún, así es. Pero mira, ahora sí que vámonos por partes porque hay mucho que platicar contigo. Yo quisiera que te remontaras un poco a ese año, a esa edad que tenías, 8 o 9 años. ¿Y qué sentiste cuando llegaste a Cancún y te dijeron tus papás? Porque ya lo dijiste, no fue una decisión que tú tomaras, fue de tus papás por la edad que tenías. Pero ¿qué sentiste cuando te dijeron, vamos a vivir aquí? Fíjate, yo no me acuerdo de una fecha en especial que nos hayan dicho, porque fue poco a poco que mi papá, él agarraba la carretera en un Maverick que teníamos, no sé si te acuerdas de esos coches que eran 2 puertas, y atrás te sentabas y había una cosa espantosa o sea, que nadie se podía sentar en medio. Ajá. Y mi papá agarraba la carretera vieja, ¿no? Para venir aquí a Cancún cada fin de semana, para venir a Playa Chacmol. Entonces, pues yo creo que mi mamá, ella decía, pues agarren sus cosas, niñas. En ese entonces solo éramos 4 hijas. ¿Y era paseo? Y era paseo, sí. Sí, llegábamos a Isla Mujeres primero, te digo, luego empezamos a llegar aquí al Hotel Parador, al lado del Palacio Municipal, que mi papá lo inauguró el 24 de diciembre del 74, y él contaba que cuando lo inauguró no habían llegado las camas, ¿sí? No, y los turistas tuvieron que dormir en el piso. Bueno, y nosotros, yo me acuerdo, ahorita estaba cantando un ave que no sé cómo se llama, son unas avecitas negras pequeñitas. Cuando yo llegué a Cancún, esa vez que ya llegamos a vivir aquí, que nos inscribieron en la escuela, que por cierto estaba en la avenida Nader, a mí me impresionó el canto de las aves, porque vivíamos en Mérida, y en Mérida pues yo no oía ya el canto de las aves, por lo menos en la ciudad, y mucho menos en la Ciudad de México. A mí me impresionó muchísimo el canto de las aves y la selva exuberante y ese mar espectacular que hay enfrente de Playa Chacmol, ese mar que está entre Punta Cancún y Punta Nizuc, que es mar abierto, ese de las fotografías con las olas impresionantes. Yo creo que mi papá y mi mamá quedaron enamorados de este lugar, porque yo me acuerdo de haber abrazado este lugar con mucha alegría.
Sí nos quejábamos de los mosquitos, de los chaquistes. Recuerdo que mi mamá decía que no había supermercados, no había donde comprarte ropa decente, estaban los mercados y bueno, ella se supo adaptar, mi mamá y mi papá también, y nosotras le entramos al quite. Siempre me refiero un poquito al olor de Cancún de ese entonces. Fíjate, ¿sabes? que justo es lo que te iba a comentar, porque mucha gente que llegó en esos años, aparte de lo extraordinario que fue visualmente conocer Cancún, mucha gente recuerda el olor. Yo me acuerdo. O sea, es que dice el olor a la selva, el olor al mar. Sí. Entonces, coincides. El olor a la selva, Pati, pero con un componente muy peculiar, mezclado con cemento. No sé cómo decirte, porque todo era selva que se iba apagando poco a poco y luego las construcciones. Yo me acuerdo que de niñas, cuando vivíamos por esta zona aquí en el centro, nos metíamos a cualquier construcción sin pedir permiso, hasta nos robábamos los empaques. Tengo una foto con mis hermanas que todas traemos un empaque de no sé qué era, de esos negros así de goma, y nos robábamos pues cositas de las construcciones, pero olía a cemento también, y olía, luego supe que era la caoba, que era el olor de caoba, de la madera. De la cebollita famosa que pasaba en la noche, un poquito más bien en la penumbra cuando empezaba a oscurecer, para ahuyentar a los mosquitos, y luego nos metíamos detrás de la nube de la cebollita para perdernos en esa nube tóxica, por el amor de Dios. Esos son los recuerdos que yo tengo de Cancún. Tengo esos recuerdos de un Cancún que nos pertenecía de alguna manera, que podíamos prácticamente entrar a cualquier playa, y el lugar era nuestro, y nos metíamos a la selva y veíamos parvadas de tucanes y bueno, por supuesto los cenzontles que siempre han estado. Esas cosas las tengo muy presentes, Pati. Hay un término que, bueno, ahorita tú nos vas a dar la referencia, los niños de la selva. Sí. Tú eres parte de esa generación. Sí, fíjate que creo que hay un poquito una discrepancia, que parece que lo puso una de las pioneras, que es Carla Herrera, y luego otra que es la periodista Ernestina McDonald. No sé quién de las dos haya bautizado realmente o puesto ese nombre, pero sí, yo pertenezco a esa generación, los niños de la selva. Fíjate que yo creo que todavía hay gente que tiene contacto con la selva, pero ya está muy en la periferia, ya está muy afuera de Cancún, y tiene el privilegio todavía de tener un cachito enfrente de su casa que dé a la selva. Entonces sí, nosotros tocamos la selva, yo viví cerca de la selva, Pati, pero no era un lugar destinado para quedarse como selva virgen, era un lugar que fue escogido para que aquí creciera, para que aquí se desarrollara, para que aquí hubiera un crecimiento, no tanto como el que hay ahora, pero sí que fuera una ciudad que se desarrollara. Esta, pues digamos, hermandad de los niños de la selva, ¿qué hacían? ¿A qué jugaban? ¿Cómo se entretenían? Eso es qué bonita pregunta, porque no había televisión, no había teatro, no había cine. Los cines, los primeros fueron como que de afuera, de la López Portillo, y ya luego acá el Cine Royal, los cines gemelos, y luego primero el Cine Blanquita, perdón. Pero antes de eso oíamos la radio. Mi papá tenía un radio ya no sé si era onda corta o onda larga o qué era, pero era un radio que captaba las noticias y las estaciones de Cuba. Cubanas. De Cuba, y yo me acuerdo que era, no sé si era Radio de Revolución o una cosa así, pero oíamos radio cubana, y en la noche pues nada, no había. Luego llegó Cablevisión, pero me acuerdo que las noticias llegaban como un día después, porque había que ir por los videos y por los cassettes a Mérida, y luego los traían en la noche, y al día siguiente nos enterábamos de lo que había pasado el día anterior. No nos pasábamos pegados a la televisión. Yo me acuerdo que yo recorría junto con mis hermanas y amigas mías, desde la Supermanzana 3, nos íbamos hasta el Parque de las Palapas caminando y corriendo y brincando y cantando. El Parque de las Palapas era nuestro lugar de encuentro de una generación muy especial, muy peculiar, Pati, porque
Fíjate, nosotros eran esas familias que antes tenían 5 o 6 hijos, entonces si no te tocaba con una de tu, no, yo conozco a tu hermana mayor, yo conozco a tu hermana menor, o sea, estas generaciones que nos fuimos intercalando, y aparte que fuimos una generación en la que estudiamos todos en la misma escuela, nada más había una secundaria pública, ¿no? De hecho, acabamos de celebrar ¿qué habrán sido? Los 50 años, supongo, de la ETI 257, que es ahora la Moisés Sáenz Garza, entonces donde nos encontramos gente de todos los niveles sociales, porque fue un tiempo muy plural para Cancún, no había esta diferencia de clases sociales. Igual llegaban los hijos del gerente del hotel que estaban construyendo, pero también estaban en esa misma escuela los hijos de los albañiles que estaban construyendo esa escuela. Fue una época muy bonita, fue una época en donde convivimos y hasta la fecha nos encontramos con mucho cariño, sí. Yo obviamente quiero decirle a la gente que nos está escuchando que si puede seguir estos programas de Cuenta Nuestra Historia a través de nuestras redes sociales, va a tener usted la oportunidad, por ejemplo, en este caso, de compartir un poco de la historia, pero en el lugar porque justo para este programa con Tiziana nos encontramos a espaldas del Palacio Municipal, que mucha gente denomina la zona cero. Bueno, sí. Porque ¿qué hay aquí? Ok, lo que yo sé es que aquí se instaló el primer campamento de los varios campamentos que se instalaron en lo que iba a ser la ciudad. Recordemos que cuando se escoge Cancún como lugar para empezar a hacer el proyecto Cancún, era prácticamente un lienzo en blanco, digamos que un lienzo en verde porque era por hacer. Claro. ¿No? Entonces, pero no es que hayan tenido que despojar a un grupo, quitarle sus espacios ni nada, sino que se escogió precisamente Cancún por la prácticamente ausencia de habitantes. El primer censo que se hace en el 69 más o menos, había 116 personas viviendo, 3 en la zona hotelera y el resto en la colonia Puerto Juárez. Cancún, el proyecto Cancún empieza desde la Chichén, lo que es la zona fundacional o la SOFU, como yo le llamo con mucho cariño, ¿no? Y entonces, ¿qué había aquí? Aquí se instalan los colectivos, le llaman ellos, en donde estaban las familias. Uno de estos galerones se convierte en el espacio para mostrar los planos, donde se extienden los planos o las sábanas, como les decían, para que los inversionistas vinieran. Aquí se dio el primer grito de independencia, don Rafa Lara, que en ese entonces era gerente del proyecto Cancún, que luego fue presidente municipal. Aquí da el primer grito de independencia con un tanque de gas y una llave Stilson. Por ahí hay una zona que le vamos a mostrar, pero es básicamente una base de piedra que, según nos habían comentado, ahí era el asta bandera. Sí, de hecho está atrásito de ti, porque donde hay un pequeño camellón que poco a poco desgraciadamente ha ido desapareciendo, porque no están protegidas estas zonas, no están protegidas con leyes y con nada más hay un catálogo, pero en ese catálogo está esa pequeña, no sé cómo le llaman los arquitectos, en donde se ponía una asta bandera, y esto era una pequeña zona, digamos, todavía no se declaraba el Estado como Estado libre soberano, o sea, todavía no era el 74. Todo esto empieza en los 70s, imagínate. Aquí estaba el comedor de doña María Luisa Canché. Un poquito más allá hay una piedra con una placa que habla acerca de don Carlos Nader, el licenciado que fue representante del Banco de México y quien tuvo a cargo la compra de todos los terrenos en la zona hotelera. Los dueños de esos terrenos estaban en Isla Mujeres y esos terrenos se dedicaban a la producción de coco. Y entonces, para hacer el proyecto Cancún, el gobierno de México se quiere asegurar que que todos los terrenos estuvieran a nombre del gobierno mexicano para poderlos vender. Entonces, Carlos Nader es el que va y compra esos terrenos y luego ya se va a la Ciudad de México, pero en el trayecto se desploma el avión y se muere junto con otros 16 personas que iban en el avión. Y en el 2012 se hizo un tributo, digamos, una ceremonia en memoria de Carlos Nader, porque es la primera calle que lleva nombre de personas. Si tú te fijas, todas las avenidas de nuestra ciudad, de lo que es la zona fundacional o la SOFU,
tienen nombre de ciudad o puerto maya, porque se determinó desde un principio que ninguna calle llevara nombre de persona, viva o muerta. Y fueron las mismas personas del Proyecto Cancún las que deciden, para rendirle de alguna manera un homenaje, poner nombre de persona, que esta es la primera avenida que lleva nombre de persona. Y toda esta zona le llaman el área de conservación. Se conservaron prácticamente las plantas originarias. Algunas ya son invasoras, como estos almendros, pero si te fijas tenemos los cedros, los maculís, hay caobas, hay árboles de chicle, que aquí toda esta zona fue zona de extracción de la goma de mascar. Entonces tenemos mucha historia. Yo me emociono cada vez que se ve, ¿verdad? No, pero además lo contagias. Nos ibas a platicar, detrás de nosotros hay algo que era el Camellón, porque Sí, la avenida un camellón. era no como la conocemos actualmente, ¿no? Sí, era una pequeña avenida, la avenida Nader se traza desde el principio, en los años 70, que es cuando entran las máquinas por el crucero, donde está la López Portillo y la avenida Tulum, entran las máquinas, se instala el campamento y aquí se hace como una pequeña, digamos, como una pequeña callecita que no estaba destinada a permanecer como calle, sino que era para que los coches se estacionaran. De hecho, hay una fotografía donde hay un bochito estacionado y hay gente saliendo de este edificio, que es el Galerón de Infratur, que vía varias asociaciones civiles nosotros pedimos que este edificio fuera declarado edificio histórico. Siempre digo, no por su belleza sin igual, sino porque guarda mucha historia. Sí, por hay supuesto. mucha historia allá adentro. Claro. Entonces son puntos. Allá, un poquito más allá, hay una cápsula de tiempo que se hizo durante la administración de Remberto Estrada. La gente llegó y puso sus... ¿Pusiste algo? Fíjate que no, porque yo no estaba aquí en Cancún, pero la gente puso sus credenciales y puso recuerdos, porque se va a abrir, si no me equivoco, en el 2035. Ya no está la placa. Sería bueno que la pusieran ahora durante las celebraciones de los 55 años. La verdad es cierto lo que te digo, que contagias cómo cuentas la historia de Cancún. Pero tú, por ejemplo, me decías, es que yo te puedo decir quién vivía en esta casa, Sí. en esta casa, en esta casa. Sí. O sea, a ver, platícanos. Ok, mira, cuando se instala el campamento, los campamentos, porque se instala el campamento 1, a esta zona se le conoce como el campamento 1, y los colectivos de todo ese lado, donde estaba la cocina de doña María Luisa Canché, que dicen que ahí se cocinaba, que comían huevo, o sea, era de todos los días, ¿no? El menú era Huevo, en la forma en la que usted se lo imagine, ¿no? Sí, Ajá. sí, todo, con langosta inclusive, se comía. Y entonces aquí vivían, digamos, los topógrafos y se construyeron al mismo tiempo 15 casas en donde iban a vivir y donde vivieron los ingenieros y los arquitectos, digamos, de un poquito más alto rango. También estaba la primera casa, que sería la casa 15 o 14, porque nadie sabe si eran 15 o 14 Ajá. casas. De donde estamos como por la 9, haz de cuenta. A espaldas del palacio. Sí, sería en la avenida 9. Nader, Ajá. que por hoy todos esos lugares son ya antros, ya en ese entonces estaba prohibido beber, porque ahí vivían los ingenieros, los arquitectos, Excepto en el Canicaso. en el Canicaso, pero esa era una casa particular. La casa del arquitecto Werner era una casa particular. Él no trabajaba para el gobierno de México. Todos los demás vinieron contratados por el gobierno federal. De hecho, hay un lugar que tiene un nombre de esos que se están usando ahorita mucho para los bares y para que vayan ahí las mujeres a cantar, en donde vivían las mujeres, en donde vivieron las maestras, las secretarias, en esa mera esquina. Entonces el lugar quedó, pero Perfecto para ese propósito. Y entonces, por decirte un poquito más adelante, hay un restaurante ya donde venden comida internacional, lo que sea. Ahí vivió Rocío González, que en paz descanse, que ella vino a hacer el primer censo y ella fue la que recogió estos datos que te digo de que había 116 personas viviendo en Cancún, 3 en la zona hotelera y el resto en la colonia Puerto Juárez. Un poquito más adelante todavía está don Julián Chi, que él vino por el Fideicomiso Puerto Juárez. Luego está don Benigno Nava, que él trabajó para Fonatur. Luego, un poquito más adelante, estaba lo que es el laboratorio de suelos y concreto, o suelos y cemento, que son los que estudiaban la factibilidad del suelo para ver si era
posible empezar a cimentar. Y luego se convirtió en el banco, en el primer banco, en las primeras oficinas de telégrafos. Es que te tocaron lo primero de todo, ¿no? De todo, sí. Fíjate que yo no sabía la importancia de haber vivido en esos años, no lo supe sino hasta muchos años después, porque uno recolecta su historia ya más adulta, ¿no? De niño o de adolescente no sabes ni siquiera dónde estás parado, pero un poquito más adelante, cuando hubo la intención de cambiar el Palacio Municipal al Ombligo Verde, yo salí a la defensa del Palacio Municipal porque dijo, óigame, ¿no? ¿Cómo creen que van a cambiar el Palacio Municipal si yo allá atrás del palacio me daba mis buenos besos con mi primer novio? Imagínense usted que... ¿Cómo? Eso es histórico. Pero es que a lo mejor cuando mucha gente piensa en un centro histórico, pues se imagina a lo mejor estos edificios coloniales que tiene, por ejemplo, la ciudad de Mérida o Valladolid, un poco más cerca, la propia Ciudad de México. Pero es que estamos hablando de una ciudad joven. Y en este caso el Palacio Municipal pues es de las primeras construcciones grandes. Claro. Me parece 74, 75 cuando lo inauguran, Se ¿no? inauguró el 25 de noviembre del 75, pero aparte hay que tener en cuenta, Pati, que esta ciudad no vinieron a fundarla durante la colonia. Claro, o sea, para esos años, pues era la construcción, el tipo de construcción, ¿no? Pero no solo el tipo de construcción, ya no teníamos, ya nos habíamos independizado, ya había pasado la independencia y otra cosa, ya había pasado algo muy importante, la separación de la Iglesia del Estado. Y entonces nosotros tenemos un municipio laico desde su traza urbana. Está hasta don Benito Juárez, que fue, digamos, el que encabezó todo el movimiento de la Reforma, para recordarnos que vivimos en un municipio donde no hay presente ninguna iglesia. Siempre digo, está el Palacio Municipal y tú no ves ningún edificio religioso. Está de un lado Cristo Rey, la iglesia católica, pero equidistante está la iglesia Puertas del Cielo, la iglesia protestante. El caso es que nunca se voltean a ver ninguno de estos tres edificios y eso es muy importante para, digamos, los cimientos de nuestra ciudad, una ciudad con principios libertarios, una ciudad con principios de libertad religiosa, de libertad de culto. Yo siempre hago esta mención un poquito que el mismo carácter de la gente de Cancún, ¿no? De los cancunenses, es más relajado. Estamos menos dirigidos por cómo piensa un grupo religioso o no. Estamos más a la libre, ¿no? Aparte porque somos una ciudad costera, una ciudad turística. Y una ciudad que se conformó de una manera multicultural, ¿no? Totalmente. Porque yo recuerdo cuando llegué aquí, que fue en el 86, de las cosas que de inmediato te preguntaban era ¿de dónde eres? Claro, y te lo siguen preguntando, ¿no? La gente te lo sigue. ¿Tú de dónde venías? En Ciudad de México. De Ciudad de México. Pero llegaste chavita, ¿de qué edad llegaste? Sí, 15 años. De 15 años. ¿Y tus papás llegaron también por alguna cuestión de trabajo, huyendo un poco del smog o de la...? Como llegaron muchos, yo creo, buscando una mejor calidad de vida. De repente vienes de una ciudad grande que ya, obviamente por el crecimiento y la población que tiene, pues genera muchos problemas. Y mucha gente, por ejemplo, que llegó de vacaciones y se enamoró, ya no se quiso ir, o que vio aquí una oportunidad de crecimiento. En el caso, creo que de la familia, era el ver que los hijos iban a crecer más sanos, más libres, pues con más tranquilidad, ¿no? Sí, totalmente. Creo que pues son muchos de los factores que trajeron a los primeros pobladores, ¿no? Yo siempre digo que en algún momento todo cancunense se paró enfrente de ese mar con esos azules impresionantes y dijo, wow, aquí quiero vivir. Claro, se imaginó a lo mejor que iba a ir todos los días a la playa. En la playa claro que no. No sé, que en la práctica ya no funcionó, ya no funcionó, así es. Pero, por ejemplo, a mí me sucede que aunque no voy muy seguido, cuando recorro la zona hotelera o cuando llego pues a ir a una playa, me encanta. Sí, claro. Lo disfruto, me enamoro, me siento de vacaciones. Claro, claro, ¿no? Sí. Y estoy segura que la gente te va a decir, ay, te la has de pasar todo el tiempo en la playa. No, no es tanto así, pero el simple hecho de voltear a ver este cielo espectacular, de cuando cruzas el puente, que puedes todavía ver el mar, porque acuérdate que hubo un tiempo en que levantaron un muro y ahí fuimos, tu servidora y otro grupo de ciudadanos, a decir, quiten ese muro, ¿cómo nos lo...? Que se agradece, porque pues es una ventana maravillosa. Al mar, claro. Imagínate. Me preguntabas hace rato, no sé si se puede, de lugares acá, el Callejón del Canicazo, que es famoso, o sea, es un lugar entrañable de los pioneros
yo he rescatado la costumbre de los pioneros de tomar una bebida que era a base de vodka y limón y limonada con unas canicas, porque uno de los ingenieros ahí hacía el brindis, ¿no? Porque en todas las casas no se permitía dicen tomar. Que se escuchaba los canicas. Entonces uno de ellos decía, ¿es esto malo? Y todos contestaban no. Y luego decía, ¿es esto bueno? Y todos contestaban sí. Entonces digamos salud y hasta el canicazo. Y entonces ahí está el letrero. Hay mucha gente que no conoce todas estas historias. La verdad es que a mí me gustaría aprovechar para invitarlos a que cuando vengan al centro de nuestra ciudad, a esta zona fundacional, observen, vean lo que hay a su alrededor, porque todo tiene historia. Todas las supermanzanas se conformaron de una manera también específica. Hay mucha gente que dice, ¿por qué están en círculo? ¿Por qué las calles no tienen salida? Claro que tenía un porqué cuando se diseñaron, y era el que fueran áreas donde la gente pudiera convivir, caminar, conocerse unos a otros, ¿no? Así es. Están inspiradas en las propuestas urbanísticas de Mario Pani, que fue el que hizo Ciudad Satélite y Ciudad Universitaria. Entonces, muchos satelucos, ¿no? Mucha gente de la Ciudad de México que vivió en Satélite dice, claro, es como en Satélite, ¿no? Las supermanzanas son estas supermanzanas que son como en forma no circular, sino más bien como oblonga, digamos, y en medio todas tienen un parque. Si no tienen un parque es porque o lo vendieron o se lo han ido robando una escuela o cosas así, pero en su mayoría todas tienen un parque. Y más de uno, o sea, tienen uno central grande. ¿No? Y tienen diferentes áreas verdes que se mantuvieron con selva original, ¿no? Y entonces todavía hay zarigüeyas y todavía ves cenzontles y todavía ves pericos y ves chachalacas en esta zona fundacional. Para mí es una joya la zona fundacional, te digo, la SOFU es una zona entrañable, es una zona que hay que verla, como tú dices, con estos ojos diferentes, no esperar llegar a Cancún. No, Cancún no se parece al México que estoy acostumbrado. Espérate. Cancún es otra historia. Cancún es una ciudad del México moderno. Es una ciudad que fue hecha por gente que estaba viviendo, imagínate, en los años 60, en plena revolución sexual, liberación femenina, en las protestas estudiantiles, la música, el rock psicodélico y todo. Y en ese entonces están haciendo Cancún. El mismo autor de nuestro logotipo, o que es nuestro escudo, es el que hizo el póster de Avándaro, ¿no? De un concierto que hubo en 1971 de Rock y Ruedas, así se llamó, en donde estuvieron así lo más pesado y lo más representativo del rock mexicano en ese entonces. Y él hizo el póster y luego lo llaman para hacer el logotipo. Y nosotros tenemos un logotipo, no tenemos un escudo. Entonces tenemos cosas muy particulares, Pati, que nos hacen ser una ciudad muy diferente. Y así, cuando te escuchamos, como que todo va tomando sentido, porque cuando es el desfile de los cancunenses, por ejemplo, hay una sección que vienen de hippies. Claro, ¿no? Sí, claro. Eso fue iniciativa también de nuestra asociación civil con el arquitecto Francisco Romero, que él hizo una recopilación de toda la arquitectura de los años 70 y 80, muy importante, de la zona fundacional, y en algún momento propusimos, pues vamos a vestirnos de los años 70 para que la gente se acuerde cuándo fue y cómo se vestían en ese entonces. A lo mejor es un poquito más teatral, ¿no? Porque no creo que todos anduvieran así, pero sí andaban con sus pantalones acampanados, claro, y con sus lentesotes de armazón y sus patillas. Yo tengo fotos de mi papá con sus patillotas aquí llegando a Cancún, ¿no? Ciana, antes de despedirnos, me gustaría... es que mira, nos podríamos seguir platicando aquí por horas, pero yo quisiera que tú nos recomendaras, cuando la gente venga a esta zona de la ciudad, a esta zona fundacional, ¿qué observe? ¿Dónde se fije? Porque hay muchos detalles que se nos van. Sí. No solo está el palacio, aquí enfrente, más hacia la Tulum, están estos arcos, está el Sor Juan Inés, como pequeño parquecito, ¿no? El jardín del Hay arte. edificios que son muy emblemáticos, sí, como el de Correos, como el de el Registro Civil. ¿En qué nos fijamos? Precisamente en eso, mira, tú has dado en el clavo, en esa arquitectura muy sencilla de los años 70 que se hizo a base de la piedra caliza, con estos le llaman, no sé si taludes, ¿no? Como inclinados, estos muros inclinados, un poquito evocando a la arquitectura maya, que vayan a darse una vuelta. Bueno, para mí el Parque de las Palapas, aún con todas las transformaciones que ha sufrido, es un lugar emblemático que recoge
como el carácter del cancunense, de cómo somos capaces de mezclarnos y de adaptarnos y de movernos y de sacarle sabor prácticamente a las piedras, ¿no? Que se vayan a los monumentos que están, está el monumento a José Martí, está el que le llaman Los Plátanos, está el monumento a la historia de México que le llamamos la lavadora o la licuadora. Está el ceviche, que mucha gente me dice, es que no tenemos un monumento que nos represente. Yo le digo, hello, ¿y el ceviche? Pues el ceviche es lo más representativo. ¿No te gusta? Eso no es asunto de nadie, ¿no? La monumentalidad urbana no está para que le guste a cada uno de nosotros, está para que le guste a la mayoría, pero pues mira, de cualquier manera, que se venga aquí a dar una vuelta por la avenida Nader, que conozca, se meta a cualquier supermanzana de la zona fundacional o de la SOFU, como le decimos de cariño, y que se meta nada más a dejarse perder, aún sin GPS. Cruzas de un lado al otro en menos de lo que le darías la vuelta en coche. Y es tocar el México de los años 70, es tocar esa idea que tuvieron los arquitectos Landa Verdugo cuando hicieron esta increíble ciudad. Pues de verdad que podríamos seguir platicando contigo, pero pues bueno, el tiempo nos come y nos corretea. Te agradezco mucho por compartir con nosotros y la verdad qué gusto conocerte y qué gusto saber que hay gente como tú con ese amor por este Cancún que está cumpliendo 55 años. Gracias. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Pati.